Si estás aquí es porque estás viendo el Mundial y seguro que hay alguna selección que te ha llamado la atención porque en apariencia lo hacen todo muy bien. La presión defensiva, las transiciones ofensivas, la presión tras pérdida, el juego de posición y claro, tú te habrás preguntado, ¿cómo hacen eso? ¿Cuándo han podido trabajar eso? Y la respuesta a esa pregunta no es fácil y puede sorprenderte. Venga, te lo digo ya. Casi no han entrenado, porque no puede. Ahora eso sí, si quieres saber la respuesta larga, te quedas a ver el vídeo. Una selección nacional que juega el Mundial, en el mejor de los casos, acumula unos 10-12 días de trabajo previos a su estreno mundialista. Algún amistoso por medio, súmale 2 amistosos, son 14-15 días de trabajo y en ese tiempo no da margen para trabajar un modelo de juego desarrollado como el que se puede realizar en un club. Y encima, una vez arranca el Mundial, juegan cada 4 o 5 días. Y aún así, hay selecciones que consiguen funcionar como un reloj. ¿Por qué? Quizá no sea esa la pregunta más bien es el cómo y yo voy a intentar resolverla. Voy a arrancar exponiéndote la realidad operativa de una selección que es radicalmente opuesta o al menos muy diferente a la de un club. En un club el entrenador trabaja con sus jugadores cada día, construye automatismos durante semanas. Automatismos, una palabra que a mí no me gusta nada, pero creo que nos va a ayudar a entendernos mejor. Puede repetir una situación de presión alta hasta que el equipo la ejecute sin pensar. Puede dedicar 3 sesiones a trabajar la salida de balón desde portería si lo necesita o si lo quiere. No nos pensemos que esto es sencillo. En el fútbol profesional también cuesta, en el semiprofesional también, en el amateur, en el fútbol base. Todo esto es un trabajo que cuesta. Pero cuando tienes tiempo para trabajar día a día, vas metiendo tareas diarias, 1, 2, cada día, cada 2 días, y el concepto, el equipo lo acaba asimilando de una mejor manera. Una selección, en cambio, no tiene nada de eso. Los jugadores te llegan un lunes, pero hay jugadores que te llegan una semana tarde porque resulta que tenían final de Champions. Otros llegan tras un vuelo de 10 horas, con el cansancio que eso supone. Y los hay que llegan en su mejor momento de la temporada, digamos con un pico de rendimiento alto, y otros, en cambio, completamente pasados de forma. Y con todo eso, tienes que conseguir construir un equipo funcional para la primera jornada del Mundial. El primer día los jugadores hacen reconocimiento físico y un primer contacto entre ellos. Nada demasiado complejo. El segundo día ya puedes empezar a trabajar y aquí llega la primera decisión importante. Decidir qué es lo prioritario del modelo que quiere construir esa selección, ese cuerpo técnico. Y este es el primer trabajo que tiene el seleccionador, ese cuerpo técnico. Dentro de la identidad que quiere construir, ¿qué conceptos son los más prioritarios, los preferentes para poder llevar a cabo de cara a esa primera jornada? Y entre partido y partido de la fase de grupos tienes un día de recuperación por delante y luego además otro día de activación por detrás. El margen real de trabajo es quizá de 1 o 2 sesiones. Y claro, además tienes que trabajar en función del rival porque el máximo detalle decide los partidos. Eso es lo que hay. Y una selección no es un club con una camiseta diferente. Funciona con unas limitaciones que la mayoría de gente no vemos. Y está en entender esas limitaciones para entender, para leer mejor lo que luego sucede en el campo. Con ese margen de tiempo hay cosas que directamente no se pueden trabajar, o mejor dicho, no se pueden construir desde cero, que es lo que necesitan. Tenemos que entender que hay principios colectivos que no se construyen en 4 días. Principio colectivo, llámalo automatismo, llámalo mecanismo, llámalo como tú quieras. Imagínate un trabajo de fase defensiva coordinando 10 jugadores moviéndose al unísono en función de dónde está el balón. Y ahora imagínate que esa selección, esos jugadores son dominantes en su liga, pero con su selección son un país menor y ese trabajo no lo han hecho durante todo el año. Eso puede requerir de semanas de trabajo para que suceda de manera intuitiva, y eso en una selección, en un mundial, no lo tienes, salvo que lo hayas podido ir construyendo de antemano. Las combinaciones entre líneas, que dependen de relaciones muy específicas entre jugadores, tampoco son sencillas de elaborar. Imagínate un mediocentro y un extremo que vienen jugando juntos en su club, que llevan un año jugando juntos y en marzo, abril han llegado a un pico de entendimiento que les está dando muy buenos resultados en su club, pero llega el mundial y uno juega con Suiza y el otro juega con Alemania. Eso no lo van a replicar, lógicamente, porque los compañeros que se encuentren son completamente diferentes. Con 3 sesiones de entrenamiento no lo vamos a conseguir en una selección. Entonces, ¿cómo encontramos la solución? Esas relaciones complejas entre el mediocentro y el extremo, esas situaciones muy a detalle entre mediocentro y extremo, las simplificamos y buscamos relaciones mucho más sencillas, aspectos, principios, subprincipios, mucho más sencillos que puedan elaborar en apenas 2 días de trabajo. Y luego está que la adaptación a sistemas muy diferentes a los que los jugadores usan en sus clubes es otro problema real. Un jugador, vamos a poner un lateral que en su club y a lo largo de su carrera está acostumbrado a jugar una línea de 4 y llega a su selección y el nuevo seleccionador ha decidido que quiere jugar con una línea de 5, con 3 centrales y 2 carrileros, y ese lateral, que es el mejor de su país en el puesto, nunca ha jugado de carrilero. Hay cosas que le va a costar desarrollar y le van a tener que simplificar el mensaje para poder ejecutar al menos los aspectos básicos
básicos de lo que desea su seleccionador. Y con esto podemos llegar a entender decisiones de convocatorias mundialistas, de las listas de los seleccionadores. ¿Se ha dejado fuera este o se ha dejado fuera aquel? ¿Por qué si es un jugadorazo? Sí, pero igual en su manera de jugar, en su estructura, en algún concepto de su mentalidad, de su identidad, no ve a ese jugador dentro de ese sistema, de esa estructura, de ese modelo, de esa identidad, no le encaja ese crack, lo deja fuera. Entiende entonces que pedirle a una selección lo que le pedirías a un club es no entender cómo funciona el fútbol de selecciones y cómo funciona el trabajo dentro de un mundial. Y así además entendemos que hay errores que simplemente son cuestión de la falta de tiempo, de no haber podido trabajar determinados conceptos. Recuerda que si te está gustando el contenido puedes dejar un like, deja un comentario diciendo qué aspectos crees tú que son importantes de trabajar en una selección y por supuesto suscríbete porque tenemos más contenido y lo que está por venir. Hemos hablado de lo que no se puede trabajar, de las limitaciones de trabajo y ahora vamos a hablar de lo que sí podemos desarrollar. Empezando, por supuesto, por ese modelo de juego. ¿Tiene que ser complejo? No, no puede serlo, ya lo hemos dicho. Entonces, dentro de esos principios y subprincipios, tenemos que ir quizá a aspectos, como hemos comentado, subprincipios más simples, que sean más intuitivos para el jugador y que en sesiones cortas, en tareas sencillas, el jugador lo entienda de manera clara. Hay que entender que un principio ayuda a definir nuestra manera de ser. Un subprincipio, resumiendo mucho, va al detalle y ayuda a desarrollar esos principios. Insisto, cambia principio-subprincipio por automatismos, mecanismos, el vocabulario que tú quieras. Por ejemplo, vamos a un aspecto que podemos entender. El equipo pierde el balón, eso se convierte en una transición defensiva, tenemos balón, perdemos balón, transición defensiva, y ahí queremos que nuestros dos extremos cierren dentro, se olviden de los carriles exteriores y se metan dentro para dificultar progresiones interiores del equipo rival. Pues bien, algo en apariencia sencillo y que sí podemos asumir en un torneo corto. Pero aquí llega el quid de la cuestión. ¿Es lo que necesita el equipo en esa fase, en ese momento del juego? Tenemos que gastar tiempo en ese aspecto, porque al final esto consiste en definir qué aspectos podemos repetir en tareas y qué aspectos podemos reforzar. Cuáles podemos ejecutar con consistencia y regularidad si la tarea es simple y el equipo lo asume rápido. Por eso, en un mundial cuesta ver muchas veces selecciones que asumen riesgos en salida de balón, desde reinicios, desde saques de puerta, como se vio, por ejemplo, en el primer partido de Sudáfrica, que cometió varios errores en esa salida de balón, y muchos equipos asumen ese golpeo, generar desde una segunda jugada y dejarse de líos, porque prefieren priorizar aspectos que consideran más importantes en su juego y que les asumen menos riesgos. Aunque ya lo he dicho, insisto, tenemos que entender que un modelo de juego es algo que puede ser muy complejo o tan simple como quieras, pero puede ser muy complejo y eso en una semana, en 10 días, en 15 días, es muy, muy difícil de desarrollar. Lo que los mejores seleccionadores hacen no es intentar replicar la complejidad de un club en poco tiempo. Lo que hacen es identificar los 3, 4, 5 comportamientos colectivos que más impacto tienen en su modelo de juego y trabajar hasta que eso lo tengan más o menos automatizado, si lo prefieres. Pero trabajan esos, no trabajan más, no se vuelven locos, no quieren trabajar 15 cosas. Trabajan las 3 cuestiones que a ellos les va a funcionar mejor, sobre todo también pensando en los jugadores que tienen. Y en los jugadores que tienes entra otra variante muy importante, una clave de todo esto, y es que si tienes 4, 5, 6 jugadores que llevan jugando juntos en la selección, 6 años, 5 años, 4 años, ¿cuántos partidos son eso? Pueden ser 50, 60 partidos juntos. Y alguno de ellos incluso puede jugar junto en su club. Añade partidos, añade experiencia colectiva conjunta. Eso hace que esos jugadores entiendan, que ya tengan algunos de esos automatismos ya introducidos, ya interiorizados en sí mismos, y por tanto sobre ellos construyes, y los que llegan de fuera suman, se incorporan y entienden de una manera más sencilla y más directa lo que les pide el seleccionador y lo que pueden realizar en esa selección. Y por supuesto, hablando de jugadores, la claridad de sus roles, que tengan muy claro qué sí tienen que hacer, qué sí pueden hacer y qué no. Y no volverles locos, no, tienes que hacer esto y esto. No, quita 2, quédate con 3. Ya está, que el jugador sepa que hacia afuera mejor no ir, guarda adentro, punto. Sencillo, es un torneo corto y quizá con eso generes algo diferente. Pero aquí entonces surge la pregunta más obvia de todas, y es volver al principio del vídeo. Si solo pueden trabajar algunos aspectos, ¿cómo puede ser que haya selecciones que a mí me parezcan un reloj suizo, un reloj en funcionamiento
Perfecto. La respuesta no está en lo que hacen durante el torneo, está en las decisiones que tomaron mucho antes de que este empezara. Y aquí entra una variable que a menudo se infravalora, las ventanas FIFA. Las ventanas de selecciones, que sí, que cuando te gusta el fútbol de clubes pueden ser un engorro, porque estás enchufado viendo la Liga, la Premier, la Champions y de repente, ¡pum!, amistosos de selecciones. Pero son importantes, porque poquito a poco vas metiendo subprincipios, mecanismos, conceptos, ideas en los jugadores y estos las van interiorizando. Y es una defensa, un detalle de nuestra defensa zonal, un detalle de la defensa del balón parado. Un movimiento que quiero que surja cuando tengamos el balón en esta posición del campo. Quiero que el extremo haga esto y que el mediapunta rompa aquí. Lo vas trabajando poco a poco. Y cuando llega la fase final del Mundial, es repetir esos conceptos que quizá llevas trabajando 10 meses. Es que tenemos que entender que las selecciones que mejor han aprovechado el tiempo antes del Mundial llegan mejor preparadas. Han construido un lenguaje común entre los jugadores y eso al final es lo que marca la diferencia. Vamos a dar algunas claves de qué ayuda a construir un modelo de juego sencillo de cara a un mundial. Y la primera es la selección de perfiles. ¿De qué? De jugadores. Y es que los seleccionadores que mejor resuelven el problema del tiempo no convocan solo a los mejores jugadores disponibles. Lo decía antes, convocan a los jugadores que mejor encajan en el modelo que quieren ejecutar. Entre esto hay dos diferencias enormes. Piensa en el jugador excesivamente talentoso, en ese grandísimo crack del país, pero que luego llega a la selección y no rinde tanto. Y en cambio un jugador de un nivel teóricamente inferior, llega el primer día y ejecuta todo a la perfección y destaca siempre con su país. ¿Por qué? Porque quizá ese jugador en su club hace cosas similares a lo que le pide el seleccionador o porque entiende mejor lo que le da y en cambio el crack le cuesta desarrollar más tiempo, aun a pesar de tener más talento, lo que le pide el seleccionador y no encuentra esa comodidad. Quizá la acabe encontrando, pero recuerda, un mundial son solo 8 partidos. La segunda clave también te la he dicho, la continuidad. Bueno, realmente no. Pero si entendemos la continuidad como ese bloque de jugadores que se van entendiendo, vamos de nuevo a lo de las ventanas FIFA, las ventanas de selecciones y los 10 meses metiendo conceptos. Pues esto es exactamente lo mismo. Las selecciones que parecen más trabajadas suelen tener un bloque de jugadores que llevan años jugando juntos. Ya lo decíamos, han jugado 50, 60, 80 partidos con la misma camiseta. Tienen un lenguaje común construido a lo largo del tiempo. Tenemos que entender que ese lenguaje común no se construye en una convocatoria, no se construye 3 días antes del Mundial. Es algo que va año a año, concentración a concentración. Y no solo sucede en el campo de entrenamiento, también sucede fuera de él. Que esas conexiones sean también personales, que tengan unas buenas relaciones personales. Por eso la estabilidad en el banquillo no es un lujo, no es algo que a alguien se le antoja, no es un capricho, es una herramienta metodológica para luego poder competir mejor. Un seleccionador que lleva poco tiempo en el cargo, una selección que cambia cada 2 años de seleccionador, lo único que hace es dificultarse a sí misma el proceso de construir una identidad. Vamos con la tercera clave y también la hemos mencionado, la simplicidad del modelo de juego, de lo que queremos implantar y que se vea en el terreno de juego. Los seleccionadores que intentan llevar a la selección un sistema muy complejo casi siempre fracasan. En cambio, los que simplifican el modelo hasta quedarse con lo esencial y eso esencial lo repiten y hacen que los jugadores lo interioricen de manera sencilla, son los que acaban teniendo un mayor éxito. Más claridad, menos dificultad, mayor entendimiento, no solo de lo que pide el seleccionador, sino de lo que puedo desarrollar en el campo. Y ante ese entendimiento, ante esa claridad, el jugador gana libertad de decisión. Recuerda que la complejidad es enemigo del tiempo y en una selección el tiempo nunca sobra. Y este consejo, esta frase, aunque no entrenes una selección, si entrenas un equipo, aunque sea de infantiles, de alevines, de segunda regional, esto nos vale para todos los entrenadores. Ah, y por cierto, importante, que no se me olvide, recuerda que el fútbol es de los jugadores, los que juegan son ellos. Si simplificamos el modelo de juego, ellos lo van a ejecutar mejor. Y importante el detalle de que ganan libertad a la hora de decidir y de ejecutar. Esto que ocurre en una selección durante un mundial no es exclusivo de ellas, también ocurre en el fútbol profesional, en los clubes de élite, en el fútbol base, en el fútbol regional. Hay que entender que el tiempo es el recurso más escaso que tenemos. La lección que aprendemos aquí es que lo que está bien diseñado desde el principio funciona mejor. Una buena elección de perfiles de jugadores, un modelo de juego simplificado para después, si tengo tiempo en un club, poder desarrollar más a fondo un lenguaje común bien construido y bien claro para todos. Y recuerda, por último, que no gana quien más entrena, quien más tiempo tiene, sino quien mejor hace uso de ese tiempo y de esa capacidad de entrenamiento que tiene.